Pichincha Universal, generando noticias. Está ya con nosotros Carlos Soria, abogado de Olavini. A poco de que terminen los 90 días de instrucción fiscal para el procesamiento de Olavini, la Fiscalía solicita fecha para vincular al caso a Marco A., ingeniero en sistemas, quien estaría relacionado laboralmente con Vini. ¿Será así? Buenos días, abogado Soria, ¿cómo está? Claro, buenos días, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, un gusto estar aquí. Ya esto raya en lo absurdo, ya raya en un tema de película. Se acababa la instrucción fiscal este viernes, no había absolutamente nada, como desde el comienzo se dijo, y lamentablemente el señor fiscal ha tomado la decisión de vincular a una persona que está ligada a Olavini profesionalmente, y con esto extender el tiempo de instrucción por 30 días más. Esa es la finalidad de todo esto, extender el tiempo por 30 días más. El día de ayer estuvimos en la Fiscalía, lamentablemente no nos dan acceso a las copias del expediente, hemos estado 3 días solicitándolos y nos dicen ya que venga el siguiente día, que a las 3 de la tarde, nos tienen toda una tarde y al final que ojalá a las 10 de la mañana del día viernes nos entreguen copias de lo que nos falta del expediente. Esto ha sido repetitivo, ¿no? El tema de no dejarnos poder prepararnos para una defensa adecuada. Sin embargo, de lo cual, lo que estamos haciendo ahora nosotros es solicitándole al fiscal que nos diga cuáles son los nuevos indicios, los nuevos elementos que él ha encontrado para vincular. Porque, ojo, si bien es facultad del fiscal vincular a otra persona, puede ser su facultad, esta tiene que estar sustentada en nuevos indicios y en nuevas evidencias. Si es que eso no existe, nuevamente se está haciendo un abuso de derecho. Y por lo tanto el señor fiscal tendrá que responder ante las autoridades respectivas luego de que el habeas corpus así lo determinó. Ahora, justamente, esa es la pregunta más lógica. ¿Por qué se lo involucra a Marco A? ¿Solo por haber trabajado con Olavini? ¿Que tiene qué tipo de imputación? ¿Por ser amigo? No, pero ¿cuál es la imputación? O sea, ¿cuál es la imputación del uno? ¿Cuál es la imputación del otro? Absolutamente ninguna. No sabemos, no consta en el expediente. ¿Es que esto es un chiste? Sí, es que ya raya dentro del ejercicio profesional que caracteriza a cualquier tipo de abogado. Tú tienes que preparar una defensa en base a hechos, tienes que saber de qué te estás defendiendo. Y en base a que no sabes de qué te está defendiendo, la defensa técnica se vuelve extremadamente difícil porque no sabes por dónde se van. Entonces, cuando te das cuenta que lo que hace el fiscal es pescar a ver si es que se va por aquí o se va por allá y pide absolutamente un montón de cosas que nada tienen que ver con un delito informático, te das cuenta de que efectivamente lo que estás diciendo y lo que vienes sosteniendo desde el inicio es verdad, que aquí no se ha cometido ningún delito, que Olavini no es responsable de haber cometido o de intentar cometer ningún tipo de delito, y que se equivocaron, y que la fregaron, y que lo que deberían hacer es salir a decir, ¿saben qué? Discúlpenme, porque eso también es valía. Salir a decir, ¿saben qué? No hice lo correcto, tuve otro tipo de información, me mintieron o lo que haya sido. Decir, ¿saben qué? Se cierra la investigación, disculpe señor Olavini, discúlpeme Reino de Suecia. ¿Cuál es el efecto jurídico de esta vinculación? El efecto jurídico, como les digo, es que tiene la Fiscalía 30 días más para continuar con su investigación. Ya, eso está claro, pero significa que llegar a los 90 días para instrucción fiscal, ¿cómo es el proceso? Disculpe la ignorancia. No se preocupe, la instrucción fiscal es una etapa preprocesal, es una etapa procesal, en donde el fiscal tiene la obligación de encontrar pruebas de cargo y de descargo, es decir, de encontrar la verdad sobre los hechos que se habían denunciado y que pasaron de una investigación a una instrucción. En un proceso ordinario, llamémoslo así, como es en este caso, la instrucción fiscal dura 90 días. Los 90 días se cuentan desde el 12 de abril del año 2019 para el caso de Olavini y debieron haberse terminado el 12 de julio de este año, es decir, mañana. Cuando el fiscal se da cuenta, y esto sería en algo normal, de que no solo una persona cometió un delito, sino existen otras personas que cometieron el mismo delito, los vincula a la investigación para poderlos procesar, investigar y lógicamente después sustentar su dictamen o no. Cuando te das cuenta del expediente y te das cuenta de que no existe absolutamente nada, se habló, incluso en una entrevista la señora ministra del Interior dijo que la visa de Olavini fue solicitada por una de las empresas contratistas de la SENAIN. Mentira. Nuevamente, pedimos certificación a la SENAIN sobre si esta empresa, la nacional y la extranjera, alguna vez tuvo un contrato con la SENAIN y resulta que no ha habido ningún tipo de contrato. Pedimos asimismo una certificación apostillada desde los Estados Unidos, de esta empresa, en donde se certifique si es que hubo o no, tampoco había ningún tipo de contrato. Entonces es mentira tras mentira, engaño tras engaño y los derechos de una persona inocente están siendo violados. Y ahora
otra persona, un ecuatoriano responsable de 44 años de edad, que ha construido su reputación en base a un trabajo honesto, es precisamente lo que está pasando ahora. Esa persona ahora está viviendo un infierno porque no sabe de qué es lo que se le está acusando. Sus hijos, su familia, su esposa, su entorno, todo mundo le da su apoyo. Pero lamentablemente el fiscal, con este tipo de jugarretas jurídicas, lo que está haciendo precisamente es conculcando derechos de una persona inocente nuevamente. Ahora, la estrategia del fiscal parecería ser, digo yo, es encontrar un culpable, encontrar algo, porque se le fue de las manos todo el anterior proceso contra Olavini. Y mientras tanto se da esto, ustedes han presentado una demanda por prevaricato, por el presunto delito de prevaricato en contra de la jueza Yadira Proaño. Explíquenos, por favor. Sí, claro. Bueno, el tema con el fiscal, ya como les digo, es algo que no entendemos, esperamos entenderlo. No sé, ganar tiempo para qué, qué están planeando. ¿Será acaso que nos van a plantar evidencia? ¿Será acaso? Qué peligroso eso, ¿eh? Y terrible, gravísimo si es que terrible, sucede. Gravísimo, pero cuidado si lo hacen, porque tenemos los medios de demostrar que eso no estuvo ahí. Así que tengan cuidado, porque no se pueden seguir manchando así a la honra de los ecuatorianos y pensar que somos todavía un grupo de personas que no sabemos pensar y que no se nos ha dado la oportunidad de ver realmente cómo son las cosas. Entonces cuidado, porque sería gravísimo esto. Y la segunda parte, sí, efectivamente, después del habeas corpus, el mismo Tribunal Constitucional que concedió el habeas corpus dijo al Consejo de la Judicatura que se tomen las medidas disciplinarias y administrativas del caso en contra de todas las personas que actuaron de manera indolente, irracional y completamente ilegal en el caso de Olavini. Es decir, desde el primer policía hasta, pasando por el señor fiscal que sigue conociendo el caso, hasta la jueza de instrucción, que es la señora Yadira Proaño. En base a esto, y lógicamente al haberse presuntamente cometido un delito de prevaricato, es lo que nosotros hemos presentado la denuncia. ¿Pero qué es el prevaricato? Es fallar en contra de ley expresa. ¿Y por qué se lo presenta? La señora jueza Yadira Proaño no podía, bajo ningún concepto, negar la fianza a Olavini, una fianza de la que conversamos en una anterior ocasión. 29 de mayo. Así es. Sí. Entonces no debió haberla negado. El momento que la negó, resolvió en contra de ley expresa. Y eso constituye, presuntamente para nosotros, un delito. Y tal es así que no solo nosotros lo consideramos, sino el Tribunal Constitucional que concedió el habeas corpus precisamente dijo eso, que se inician las acciones en contra de las autoridades que de forma ilegal conculcaron los derechos de Olavini. Es por eso que hemos presentado. ¿Y qué va a pasar con el presidente Moreno que dijo, él lo dijo, que a Vini lo encontraron hackeando información? Sí, nosotros pedimos un poco de ampliación y de aclaración. La primera vez que el señor presidente mandó su versión, o no sabemos si es versión, si es testimonio, porque además es ilegal, claro, no hay una versión, claro, no puede haber un informe, y además no puede haber un informe en una etapa de instrucción fiscal. Eso es para un testimonio, cuando ya estamos en juicio. Entonces, nuevamente aquí no les importa la ley, creen que están por sobre todas las cosas. La ministra también hizo lo mismo. La ministra Romo. Y el señor Juan Roldán. Sí, también exactamente hicieron Sebastián lo mismo. Roldán. Pero lo que nos llamó la atención fue que el presidente de la República, después de que en Washington dijo con todas sus letras y todas sus palabras que lo encontramos hackeando, que tenía en su poder dispositivos con toda la información hackeada, que incluso él había y dijo que era el gobierno, correos, ¿no? y era el gobierno. No, cualquier cosa, ¿no? Claro, lo dijo así paladinamente. Sí. Y yo creo que nuevamente se le entregó mala información. Lamento mucho que nuestro presidente haya manejado una información que no haya sido contrastada y que después de eso, en el informe que él presenta, diga, ¿saben qué? No sé nada, lo único que sé es lo que la señora ministra del Interior ha dicho en los medios de comunicación. Y ella dijo que le llamó, en cambio, una persona anónima que se borró la grabación. Exacto, que esa grabación no, y no es que se borró, eso es lo más hilarante de todo esto. Cuando nosotros pedimos la copia del audio de la llamada supuesta al 1-800 delitos, nos responde la policía y nos dice, bueno, le responde al fiscal porque es a través de fiscalía, los equipos de grabación de las llamadas 1-800 no funcionaron desde noviembre del 2018, exacto, hasta febrero del 2019. Y que por lo tanto la llamada de abril del 2019 no podían entregarse porque no se grabó. Espérate un momento. Claro. Si me estás diciendo que estuvieron dañados desde noviembre de 2018 a febrero del 2019, desde febrero del 2019 en adelante ya valían los equipos de grabación. Pero sin perjuicio de eso me dicen, no te puedo entregar la grabación porque justo esa grabación no se ha dado. No se ha dado. Entonces, por favor, o sea, no podemos seguir pretendiendo que creamos de esta farsa que se inventó y que no hayan responsabilidades para eso. Todas las autoridades, todas, desde el señor presidente de la República hasta el último oficial de policía
que estuvo durante toda esta violación sistemática, tendrán que responder por las violaciones cometidas a nivel nacional y más que nada internacional. ¿Y cómo avanzan las investigaciones o lo demandado por ustedes a nivel internacional? ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a reforzar? ¿Qué viene a continuación, por favor? Después de todo esto, con Ola hemos conversado mucho con su equipo, con el equipo que trabajamos con él. Él es una persona que lo que no quiere es problemas, nunca ha querido. Y él dijo, la única forma en la que yo todavía lo estoy analizando para poder presentar acciones en contra del gobierno, no sería para un resarcimiento económico. Él no quiere saber nada de eso. Lo que quiere es que se diga, sí, esto pasó, se equivocaron, me metieron preso por completamente inocente, y que esto se entere el pueblo del Ecuador. Pero nuevamente vuelven a pasar estas cosas, por eso y nosotros pregunto, como defensa de Ola le decimos, bueno, sabemos de tu integridad y de tu altruismo, pero tú tienes que dejar sentado un precedente de que esto no se puede volver a repetir. De que ningún otro extranjero puede venir, enamorarse de nuestro país, quedarse a vivir aquí, ejercer su profesión, brindarnos toda la educación que se nos brinda en ciertos aspectos que somos, pues todavía no tenemos el completo conocimiento, como este tema tecnológico, y que de repente te aprisionen, te metan preso, y que nadie sepa y nadie se haga responsable de lo que te pasó. Entonces eso no está bien. Nosotros seguiremos asesorando a Ola en el sentido de que él debería presentar tanto las acciones nacionales como internacionales. Pero de momento no lo está haciendo. No, desde el momento no, todavía no se ha iniciado, porque nuestro principal... Pero no está descartado todavía. Jamás, no. Y yo no creo que... Esperamos poder convencer a Ola, como ecuatorianos, en este caso no como abogado de Ola, sino como ecuatorianos, de que se hagan responsables de las autoridades, porque esto le puede pasar a cualquiera. Además es una pésima imagen a nivel internacional del país. ¿Cómo es esto que nosotros apresamos a extranjeros porque leen muchos libros o porque se dedican a un tema de tecnología? Y es así de absurdo. O sea, ataquemos a lo que desconocemos, ataquemos a alguien que realmente vino a hacer algo bueno por nuestro país, bueno para la sociedad, y es reconocido a nivel mundial. Pues que no es que se metieron con ninguna otra persona, se metieron lamentablemente con una persona que tiene apoyo a nivel internacional y que dan fe de su profesionalismo, de su trabajo y de su integridad. Entonces, eso es lo más importante. Esto le puede pasar a cualquiera. Como a Marco A, ingeniero en sistemas. Como a Marco A, que tiene lamentablemente. Familia. ¿Usted leyó esta nota, se acuerda de esta nota de la CNN? Ecuador y Estados Unidos desencriptan información de Vini y siguen hurgando en dispositivos de Assange. Esto de la posibilidad de plantar evidencia, entre comillas, no toma cuerpo con estas novelas que se han construido alrededor de que se encontró información importante en los dispositivos de Ola Vini que puede comprometerlo y que hace pensar a la ministra que tiene un caso entre manos que tiene que probarse en un momento? Preocupa mucho, porque nuevamente, si usted recuerda la publicación de CNN, decía que altos funcionarios del gobierno, nuevamente, de la justicia. Exacto, entonces, y a más abajo en un segundo párrafo me acuerdo que decía, pero la fiscalía no ha dicho esto, sino es solo los funcionarios del gobierno. Entonces, nuevamente, ¿quién está llevando la investigación aquí? ¿Quién es el que inicia todo esto? Esto demuestra precisamente eso, de que es el gobierno, es el aparataje del gobierno que está en contra de una persona, no de un delito. Entonces, cuando hablan de que ya lograron desencriptar, que gracias al FBI se ha logrado desencriptar y se han encontrado información, ¿por qué eso no consta en el expediente? Eso la primera persona que debería saber es el fiscal. Pero el fiscal después dice, no, nosotros no sabemos nada. Pero altas fuentes del gobierno nos han dicho que sí. Nuevamente, injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso bajo ningún concepto. Y eso nos da muestra de que si es que hubiera pasado algo como eso, ya lo tendríamos. Pues no necesitaríamos 30 días más, o estarán ganando tiempo precisamente para eso. Ya, porque hay un elemento interesante. Estábamos, me parece que antes de la entrevista de Ola Vini ocurrió que Estados Unidos desistió de plantearle ese cuestionario. ¿Por qué? Sí. Bueno, nosotros recibimos una notificación cuando Ola todavía estaba en el centro de detención provisional, que se le requería una versión a través del señor fiscal Wilson Toainga, que es el señor fiscal coordinador de delitos transnacionales, si no estoy mal, por una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cuando pudimos tener acceso al expediente, porque claro, si vas a dar una versión, al menos tienes que conocer qué es lo que te van a preguntar, de qué se trata, lo que sea. Además, cosa que fue extremadamente difícil, solo nos dejaron ver una parte del expediente porque seguridad, reserva y bla, 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 y bla, 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 y nos te meten todos los cucos en la cabeza. Y nosotros vimos que el gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue, porque le sonó las declaraciones de la señora María Paula Romo, en base a unos rusos
rusos que hasta ahora no asoman tampoco, ¿no? Entonces, Hackers rusos, así fue la declaración de la señora ministra. Entonces, se decía que en base a eso ha despertado la curiosidad y querían preguntarle a Olavini cosas. Lo que ellos pedían eran 3 cosas. Que se le deje interrogar a Olavini en presencia de funcionarios del FBI o de un fiscal especial de los Estados Unidos y que sean ellos mismos directamente, ¿no? El fiscal en este caso ya, yo creo que en un ejercicio responsable de sus facultades, les dijo, bueno, ustedes no pueden venir y directamente hacer un interrogatorio. Y además les comento, el señor Olavini, si es que ustedes quieren hacerle unas preguntas, envíenmelas, yo se las hago, pero él tiene derecho a tener un abogado, él tiene derecho a no responder ninguna pregunta, y él tiene derecho a decir que ni siquiera va a dar ningún tipo de información. Luego de eso, los Estados Unidos dicen, bueno, muchas gracias Ecuador, bla, 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 somos lo máximo, cooperamos, somos excelentes, pero ya que el señor Olavini tiene derecho a tener un abogado en el interrogatorio, no lo podemos hacer nosotros directamente, y además va a ser a través de usted, y él no puede responder, ¿sabe qué? Mejor suspendemos. Imagínense lo que es eso, porque aquí en el Ecuador una persona de cualquier nacionalidad tiene derechos, entonces, ¿saben qué? Mejor me hago para atrás y digo espera. La suspensión solicitada por los Estados Unidos es así, y después nos notificaron de que se ha suspendido la versión un día antes de que tengamos que darle. Si nos vuelven a llamar, ahí estaremos. No hay nada que ocultar. Y esto ha sido una consonante durante todo el proceso de investigación. Olavini, un ciudadano sueco, inocente, inculpado por el gobierno del Ecuador, apresado políticamente, no tiene nada que ocultar. No tiene por qué irse del país. Es más, nosotros cuando hicimos la apelación a su prisión preventiva, solicitamos al tribunal y le dijimos, pónganos todas las otras medidas cautelares. Presentación diaria, grillete, arresto georreferencial, que es, digamos, en el barrio de él, y todo. Y ni siquiera nos concedieron eso. Y luego en el habeas corpus después le ponen 2 medidas que a nuestro criterio están bien. No te vayas del país, estás todavía en investigación, y preséntate cada semana ante el fiscal. Entonces, se dan cuenta de la vulneración sistemática de los derechos de esta persona. Y ahora empezaron con otra persona. Ya, pero perdón un segundito, solamente para dejar clarísimo y cerrado los cabos sobre Estados Unidos. Se pensó que como ya no había caso, había desistido Estados Unidos, pero más bien fue por prepotencia. Yo tal vez calificarlo, tildarlo, lo dejo a la opinión pública, pero... Es para usar un solo sustantivo. Claro, pero si al comienzo me dices, necesito hablarle, necesito yo interrogarle, te dicen, no puedes así, tienes que respetar las leyes del Ecuador, y luego dices, bueno, entonces mejor no. Bueno, yo creo que está clarísimo el tema. Ya, es que lo otro, si es que desistieron porque no había caso, es que ya no va a haber más interés, pero parecería que sí podría haber en un determinado momento, si es que hay al menos la posibilidad de plantar evidencia. Es que nosotros somos y de involucrar a esta persona. Exacto, nosotros somos los responsables de esto. Nosotros como Ecuador, las autoridades del Ecuador, la señora ministra del Interior, el señor presidente de la República, fueron los responsables de que esto llegue a eso y que haya despertado algún tipo de duda o, yo no sé, curiosidad dentro de los Estados Unidos. Tenemos que hacer un ejercicio responsable del cargo público en el que estemos siempre. Desde la persona que está contratada para guardalmacén de una institución pública hasta el señor presidente. Y es el señor presidente, conjunto con todas sus autoridades, que tienen que ser responsables por cada uno de sus actos, en bien y en mal. Y cuando alguien se equivoca, y realmente se equivoca, y se demuestra que se ha equivocado, salir a decir, disculpen, esto pasó, no tuve la información veraz, discúlpeme señor Olavini, discúlpeme Reino de Suecia, discúlpeme pueblo ecuatoriano. Aquí se escuchan bien las noticias.